Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos en el arriero, estamos volviendo después de algunas semanas en que no ha habido programa. Y el día de hoy el programa está dedicado a un libro que creo que va a dar para el debate, que se presenta el día de mañana, que se llama La ciudadanía corporativa. Y estoy con Alicia del Águila, que es la autora del libro. Alicia, buenas noches. Buenas noches, Javier. Alicia del Águila es doctora en Ciencias Sociales con mención en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y este libro, La ciudadanía corporativa, lo podemos ver, es tu tesis doctoral, Así o es. Producto de la tesis doctoral. Claro, es una versión corregida y aumentada de la tesis doctoral. Alicia, el libro, yendo directamente al tema, trata sobre una materia, un asunto que ha sido bastante estudiado por lo que dice la bibliografía, que es enorme, pero frente al cual la imagen o el sentido común dice otra cosa, y es plantea cuál fue la dinámica de la ciudadanía, quiénes tenían derechos, además una diferencia entre ciudadanía y ejercicio del sufragio que tú planteas, que fue muy importante en el siglo XIX. Y la primera pregunta que yo te quería hacer era, además de por qué estudiaste el tema, ¿no? Era por qué hemos tenido no sé, en lo que hemos aprendido en el colegio, incluso en la universidad en los años 80 o 90, teníamos una imagen tan distorsionada de lo que fue el siglo XIX, ¿no? Pero primero, ¿cómo así que llegaste al tema? Bueno, en primer lugar, a ver, lo que pasa es, bueno, yo empecé con otro tema, creía que iba a hacer otro tema sobre el 19 y me fui encontrando con este otro tema que partió de ver, digamos, no encontrar una respuesta suficiente a por qué la debilidad institucional política en el Perú, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué recién se formó un partido con dificultades en 1872 cuando había habido otros países donde ya habían tenido experiencia de partidos, protopartidos? ¿Por qué la debilidad continuó en las siguientes décadas? Teníamos 50 años de república. Así es. Entonces, y claro, es cierto, bueno, uno ve las caras, las figuras más encumbradas, militares, y tendemos a decir, bueno, la culpa la tenían los militares, lo cual, digamos, no es de culparlo, pero habría que hacerse una pregunta un poco hacia atrás. ¿Y por qué el escenario se cubrió de esa manera y no, junto con los militares, como en otros países, empezaron a formarse bandos que luego conformaron partidos políticos? Pensamos, por ejemplo, en la Colombia de mediados del siglo XIX, ¿no? Ciertamente Colombia estaba un poco más avanzada, pero también podemos pensar en México, en Argentina, en Chile, etc. Ahora, entonces tu entrada fue la debilidad institucional. Ese era el punto. Exactamente. Y que persiste, digamos, de manera distinta, por supuesto, en el siglo XX. Una pregunta de actualidad, además. ¿No? Digamos, esa persistencia, ¿no? Siempre tendemos a hablar, como hemos conversado anteriormente, de crisis, pero cuando las crisis, a veces creemos que son crisis, pero en realidad son problemas estructurales, ¿no? Por supuesto, respetando los tiempos y las diferencias, no vamos a ser tampoco deterministas, pero es bueno mirar de vez en cuando hacia atrás y ver qué constantes hay, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y es esto, ¿no? Es decir, ¿por qué en países donde los militares sí fueron triunfadores y fuertes, como en Colombia, como en Argentina, donde hubo ejércitos triunfantes después de la independencia, sí hubo, digamos, a pesar de estos militares, sí hubo procesos políticos que divinieron en instituciones partidarias, ¿no? En el Perú eso no hubo, digamos. Eso es una primera pregunta, pero la segunda tenía que ver directamente con el tema de la ciudadanía, ¿no? El tema de la dificultad de la extensión, esta debilidad de reconocernos en una comunidad de sujetos iguales, bueno, mirados el tiempo, ¿no? Esta población. Ahora, yo te decía que la imagen que se tiene, incluso en cierto sentido común, dice
que ha habido un proceso así evolutivo, ¿no? Y donde la ciudadanía se ha ido ampliando, sobre todo en el siglo XX. O sea, la imagen es que en el siglo XIX la ciudadanía la ejercían 4 señores, ¿no? Estoy exagerando, pero es la caricatura, ¿no? Y en cambio el siglo XX, pues, primero el voto, no sé, el 56 lo de la mujer, el 78 lo de los analfabetos, ¿no? Como que se va ampliando, el universo de ciudadanos se va ampliando. Sin embargo, cuando uno lee tu libro, encuentra que desde el inicio, e incluso antes del inicio de la República, ¿no? Y está el tema de las Cortes de Cádiz, había un debate muy intenso sobre quién debía ser ciudadano y cómo construir la República, ¿no? No sé si puedes, para entrar al tema. Hay dos cosas. Uno, efectivamente, tú has señalado algo que es bien importante. Lo poco que conocemos del siglo XIX. Damos por sentado que, como tú dices, hay una secuencia lineal de menos a más en términos de ciudadanía. Esto, digamos, sin negar los logros y los avances desde mediados del siglo XX, es parcialmente cierto, ¿no? Porque, en efecto, hubo, digamos, un sistema que por diversas razones, por un tema de negociación del poder, la debilidad de España ante la invasión francesa, las amenazas independentistas, digamos, en las Cortes de Cádiz se logró, digamos, se aceptó, digamos, la inclusión dentro del universo ciudadano a los indígenas, con un montón de filtros, por supuesto, ¿no? Claro. Y en Perú, en lo que ahora es México, en España, etcétera, hay evidencia de que se ejerció en buena parte de parroquias indígenas, se ejerció el voto. Y a lo largo del comienzo de la República, lo que hubo fue por una serie de razones, la institucional, la independencia del tributo, la misma herencia gaditana, ¿no? Y este anhelo de los liberales también por legitimar el nuevo Estado, de no cerrar del todo. Las fórmulas fueron diversas y además dentro de una mentalidad, pensemos, postcolonial, lo corporativo era algo que surgía espontáneamente casi, ¿no? Porque o sea, era casi que el estado natural de las cosas. Claro, no sé si tú has leído el epígrafe de mexicano Mora, ¿no? Decía, perdón, nosotros pensábamos de esa manera, las personas pertenecían a un cuerpo social y eso era, digamos, tu referente, digamos, como tu DNI de alguna manera, ¿no? Ahora, en el libro tú planteas justo que hay una primera etapa, ¿no? Que va desde el 1821 a 1834, ¿no? Así es. Donde se termina por, digamos, se parte de esta idea de que hay que dar la ciudadanía a todos. Así es. Pero la realidad, digamos, termina diciendo la ciudadanía es corporativa, digamos, finalmente. O sea, ¿puedes explicar un poco el concepto para... O sea, al principio lo que terminaron fueron, digamos, lo que se ha denominado los liberales utópicos, es decir, plasmar este anhelo de una ciudadanía para la época, no solamente para América Latina, sino para Europa, bastante inclusiva, ¿no? Bastante inclusiva. Bueno, hablemos de sufragio masculino, obviamente, estamos hablando de sufragio masculino. Pero luego como que, a ver, en realidad tenemos que pensar que una cosa es 1821 y otra cosa es el Perú a partir de 1824, cuando recién se va incorporando buena parte de los departamentos de los Andes, con todo lo que significa en términos de población, no solamente por volumen poblacional, sino por una población con un peso y una naturaleza, no diría distinta porque en las cosas también había comunidades indígenas, pero en su volumen de configurar totalmente de manera distinta. Que eran los departamentos del sur que estaban bajo control español, o sea, así es. Porque además todos estos debates se dan en el proceso de la guerra y la independencia. Claro, entonces ahí la realidad empieza a transformarse en términos de definir varias cosas en el accionar político, ¿no? Por otro lado, en América Latina, sobre todo a partir de la década del 30, empieza a haber este esfuerzo por controlar las tendencias centrífugas, a empezar a cerrar las fronteras, a definir, y un poco eso significó indirectamente el controlar las tendencias federativas por parte que proponían sobre todo los liberales,
Y nuestra idea, digamos, lo que decimos en el libro es, eso también llevó en el Perú a propuestas ya no tan liberales, tan inclusivas, por lo menos en la teoría, sino decir, ok, nosotros estamos interesados en generar la legitimidad de este nuevo Estado que es débil, pero no seamos tampoco tan aperturistas, y entonces surgió esta suerte de ciudadanía corporativa que es, vamos a incluir porciones de diferentes segmentos de la población, y es así como se da esta legislación del año 1834. Que las corporaciones, digamos, eran, básicamente tenías... La legislación del 34 te dice, tienes acceso al sufragio, porque la Constitución del 34 era súper inclusiva en términos de ciudadanía, entonces el truco, por decirlo de alguna manera, era, ok, todos son ciudadanos, pero hay una ley que salió poco después diciendo, pero no todos tienen derecho al sufragio. Los que tienen derecho al sufragio son los que pertenecen al clero secular, los que saben leer y escribir, o los que saben leer y escribir, o los que son artesanos que tienen un taller y que pagan algún tributo. Los que pagan tributo, le hace mayoría de comuneros indígenas, y por ahí se me escapa uno, pero digamos eran 5 condiciones. Luego hubo la Confederación Perú-Boliviana, bueno, en fin, el retroceso en términos liberales, claramente conservador, la Constitución de Huancayo, que decía que en 1844 todos tenían que cumplir con los requisitos de saber leer y escribir para poder sufragar, acceder al derecho de sufragio, y eso es por eso que el 47 los liberales dan la batalla por exceptuar a los indígenas de esa condición. Es interesante porque nuestros liberales, más allá de la mirada que se tiene un poco por encima, o de simples imitadores del pensamiento europeo, tenían posiciones que ahora, por ejemplo, se denominarían de discriminación positiva, digamos, claro, ¿no? Es decir, oigan, queremos garantizar la legitimidad, ustedes no pueden tirarse afuera a la mayoría indígena, no porque fueran filántropos, tuvieran un sentimiento muy cercano al indígena, sino por esta mirada, digamos, de asegurar la legitimidad del país. Eso sumado a los caudillos de los Andes que querían conservar el peso poblacional electoral, digamos. Porque justamente todo tu libro atraviesa el tema indígena, ¿no? Que Sí. bueno, ahora estamos en otra discusión, pero digamos, ahí no había tanta discusión de quién era indígena y quién no, como está pasando, como pasó a lo largo del siglo XX más bien, Sí. ¿no? Pero el tema de la comunidad indígena también es un aspecto central, tú lo señalas en las conclusiones, ¿no? ¿Por qué era tan relevante para esta definición de lo que tenía que ser la ciudadanía y el ejercicio del sufragio? Bueno, pensemos en primer lugar que los indígenas constituían más del 60% de la población al comienzo de la República, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como te comentaba, eran los que, digamos, en términos de tributo eran los que sostenían el Estado peruano, que estaba en bancarrota después de la guerra de independencia, ¿no es cierto? Entonces, y además eran los pobladores en buena parte de los departamentos del país. El desconocerlos hubiera sido un problema, digamos, de seguridad nacional a comienzo de la República, donde de pronto tenías que cerrar la frontera por Bolivia, por Ecuador, y hasta, digamos, no solo hasta 1824, hasta entrada a la década del 30, había poblaciones en los Andes que no necesariamente reconocían al poder central. Que un caso es el de Huancha, ¿no? Es cierto. Entonces, en esa situación tan delicada, no era cualquier cosa el hacerlos sentir partícipes del nuevo Estado peruano, ¿no? La cosa empieza a cambiar a mediados del 19, cuando se llega a abolir el tributo, y el Estado central empieza a reconfigurarse, la élite central, y entonces... Que tiene que ver con el guano también, ¿no? Con la economía. Totalmente. Pero además también las élites andinas empiezan a reconstituirse, las haciendas empiezan a empezar a entrar en conflicto con las comunidades por el tema de la tierra. Entonces ya no son tan vistos los comuneros como aquellos que tienen el voto, sino también son al mismo tiempo aquellos que entran en conflicto por las tierras. Es así como se va perfilando una mirada distinta al indígena en la segunda mitad del 19. Ahora, todo esto que dices, lo que muestra además es, bueno, yo lo hablo en algún programa con Cecilia Méndez,
Es que no estamos frente a una población indígena totalmente desconectada o aislada y sin vínculo con la dinámica política. O sea, todo lo que estás contando es, o sea, era un tema central y bueno, hay algunos actores indígenas como Choquehuanca, que es un caso especial al inicio, ¿no? Después desaparecen, digamos, pero no se podía definir las reglas de juego en el Perú sin este actor, ¿no? Y todo el rol que jugaban en toda esta política de los caudillos, ¿no? También. Claro, pensemos que este periodo llamado anarquía, la década del 30, es un periodo de considerable fragmentación, ¿no es cierto? A la fragmentación, a la dificultad geográfica del país, la distancia entre las ciudades, la debilidad del tejido de redes y relaciones económicas y sociales entre Lima y buena parte del territorio. En la década del 30, sobre todo, lo que tenemos es un juego de caudillos en las que los poderes locales, incluyendo intermediarios con las comunidades, no es poca cosa, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, mencionas el caso de Choquehuanca, que es además es un intelectual que escribió un tratado de estadística sobre Azángaro. Estos personajes empiezan a desaparecer conforme llegas a la década del 40, del 50, cuando se empieza a reconstituir, digamos, un nuevo orden, una nueva, digamos, no necesariamente del todo nueva, pero reconstituir la élite de Lima, las élites, digamos, también regionales, el nuevo Estado central, y ya no ves tantos apellidos quechuas en el Congreso, de hecho ya no los ves casi. Y ahí se empieza a construir otra imagen y otro discurso sobre el indio, ¿no? Efectivamente, otro discurso sobre el indígena, y empiezas a ver, claro, tú tienes por ejemplo a Pardo, que ya claramente, y además no lo dice él, sino que ya era la tendencia en la década del 60 y el 70, a cuestionar la propiedad del indígena, las comunidades indígenas sobre la tierra. Si nosotros somos poseedores, la tierra es del Estado. Entonces ahí, ¿por qué? Porque una condición, además, entre otras cosas, una condición para sufragar era ser propietario a partir de la Constitución de 1860. Y aquí hay una digresión interesante, yo creo, que distingue el liberal peruano del liberal, digamos, que viene de la tradición constitucionalista británica, donde la propiedad privada es un elemento constitutivo de la ciudadanía. En el Perú lo que tienes es un país donde, digamos, una concepción política muy distinta. No podía partir de la propiedad privada, porque los mayores propietarios privados eran los comuneros indígenas. Claro. Tan es así que en 1860, cuando se hace la votación requisito por requisito, el requisito que tuvo menos votación fue el de la propiedad privada. O sea, esto nos distingue totalmente a los liberales peruanos en general, la concepción que se tiene del ciudadano en el Perú, de este ciudadano que parte de la tradición constitucionalista británica, ¿no? Ahora, la historia prosigue, se da este proceso de centralización, digamos, con la economía peruana. Bueno, luego viene la crisis de la guerra con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico. Y luego viene este fin de este ciclo, ¿no? Que tiene que ver con Piérola, digamos, el fin del 19, Cáceres, Piérola, ¿no? Y ahí se cierra el sistema, ¿no? Entonces es como que por todo digamos, quiero tratar de plantear el tema, es decir, la lógica política y la lógica económica y la constitución de estas élites, no solamente lleva este discurso que sobre el indígena había en la época de Pardo, sino que además ya en la última década del siglo XIX surge este discurso de el indio como un problema. Así es. ¿No? Que no existía como tal, o sea, era un asunto de discusión política, pero está planteado como problema. Y coincide con este cierre de este sistema. Esto es parte de la lógica de la época. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay que tomar en cuenta que sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX se da el predominio del pensamiento positivista en toda América Latina, sí, claro, con diferentes variantes, pero como bien señala Leopoldo Sea, en países como Perú y Bolivia
este positivismo tuvo un énfasis más, digamos, evolucionista, más claramente racista, ¿no? Que después de la Guerra del Pacífico, ante la frustración nacional de la derrota, se empieza a mirar como culpable al soldado indígena, ¿no? Es decir, hay esta tendencia a culpabilizar, digamos, en buena medida a la supuesta pasividad del indígena, ¿no? Esto sumado al tema de, como te mencionaba, ya el conflicto en torno a la tierra se hacía más complicado en los Andes, ¿no es cierto? Había una expansión de la hacienda. Claro, hay que pensar que había en la primera mitad del siglo XIX una suerte de despoblamiento que en realidad que venía del trauma que significó Tupac Amaru en buena parte de la zona andina, ¿no es cierto? Y se reconfiguró, y luego esta mirada del centro, que es centro y es costa, ¿no es cierto? Que anhela, digamos, el reconstituir y construir un orden, ¿no es cierto?, que le cierra el paso a la fragmentación del país, que le cierra el paso a los caudillos locales, a los caudillos regionales, y bueno, en la reforma del 96, no solamente es una reforma que cierra el paso a los analfabetos, dicho sea de paso, en realidad ese proceso venía desde 1890, ¿no? Sino que también significó una propuesta de reforma electoral que para asegurarse un poder más centralista, un control centralista. O sea, no es que se redujo el fraude, lo que pasa es que el fraude se centralizó. Claro, ya no era que cada uno hacía su pequeño fraude, sino que el fraude pasó a ser monopolio del poder central. El que controlaba el poder central, los civilistas, y eso fue la paradoja de Piérola. Construyó el monstruo, claro, y después pierde y ya no puede hacer nada, ¿no es cierto? Claro. Alicia, una última pregunta, ¿no? Ya mirando los procesos actuales, digamos, ¿no? Dando el salto a la actualidad, ¿no? Toda esta dinámica que tú has narrado, pues, hemos recorrido el siglo XIX, va a marcar luego las formas de hacer política, ¿no? En el 20, y una serie de discursos que hasta ahora, o sea, tú mencionas del positivismo y su contenido racista, quizás ya en temas de debate político en algunos momentos ha desaparecido, pero siempre vuelve a aparecer, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto este proceso del 19 marca lo que después vamos a vivir, y si algo queda, digamos? Yo creo que hay dos cosas que podríamos así mencionar, y uno es el ser conscientes de la dificultad que ha significado y que sigue significando la construcción de una comunidad política en el Perú. El país, la República se conformó en un escenario súper fragmentado en términos territoriales, no solo territoriales, sino de redes sociales y económicas, en términos culturales. Lima, el perfil de Lima era muy distinto al perfil de la mayoría de los departamentos del Perú en términos socioétnicos o culturales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si nosotros comparamos, y por eso me tomé el trabajo de poner al anexo las constituciones sobre la América Latina, el Perú hace un proceso inverso a buena parte, a la mayoría, si no todos, salvo Brasil, de los países de América Latina, que tratan de más o menos zigzagueando, pero hacen una progresión y termina el siglo XIX o comienza el siglo XX con una mayor apertura. El Perú hace lo inverso, como Brasil, porque bueno, pasó del imperio a la república, pero con una diferencia. Los excluidos territorialmente compartían la costa, los antiguos esclavos. Claro. En cambio el Perú hizo una fragmentación de doble profundidad, que es los grandes excluidos en el universo electoral y político y de sujetos de derechos finalmente, como decíamos durante su derecho. El derecho al sufragio no es el derecho al sufragio, es que el Estado te preste atención, es que te ponga a tu escuela, es que te preste atención, te invierta. Está en los Andes, está en la zona rural, tiene un perfil sociocultural y étnico. O sea, que la decisión que se tomó en el Perú era más profunda que la que se tomó en el Brasil, ¿no? Por eso tú tienes, y eso tiene por supuesto consecuencias en el accionar
o en la institucionalización política en el siglo XX. Este perfil tan particular del Perú, es decir, creo que no ayudó a conformar en la época, digamos, en que se conformaron los llamados partidos tradicionales, el que se desarrollara una red suficientemente extendida a nivel nacional para poder estar hablando de partidos tradicionales con fuerte raíz a lo largo y ancho del país, como se dice. El APRA tuvo dificultades para entrar a los antes, y estamos hablando del gran partido nacional. Claro. Entonces ahora, cuando hubo todo este desembalse, ojo, no solamente entraron los analfabetos en 1978, claro. Un montón de población rural que, como había esa ventana abierta para no sufragar, y el Estado tampoco le importaba. Claro. O sea, de otra manera no se explica que en 1978 a 1993 haya departamentos de los Andes que hayan incrementado su población electoral en 300%. Claro. Y ese es un perfil distinto, y eso no lo controlan los partidos. Entonces, el escenario es distinto, porque hemos tenido esta suerte de congelamiento de la ciudadanía durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, Alicia, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. El libro se presenta el día de mañana, martes, en el Instituto de Estudios Peruanos, en el local de Oriol Surteaga. Sí. En el local de Oriol Surteaga, en el local histórico del IEP, que es quien ha hecho esta excelente edición. Comentan Cristóbal Aljovín, José Ragas y Marisa Remí. Bueno, Cristóbal Aljovín, José Ragas y Marisa Remí, o sea, es un panel de lujo. Eso ha sido todo por hoy, amigos, y nos vemos pronto en El Arriero. Buenas noches.